días tengan todos ustedes. Que tengan un lindo fin de semana, domingo de resurrección. Amén. Bueno, ¿sabían ustedes que hablar de la resurrección de Jesucristo es un mandamiento? No una vez al año, cada vez que se celebra la Semana Santa, sino todo el tiempo. Como la Biblia nos manda a nosotros orar sin cesar, así debemos de pensar en la vida de Jesucristo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Para decir que es un mandamiento, yo me baso en 2 de Corintios capítulo 2, verso 8, que dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. El domingo pasado les dije a la congregación de Edén, que voy cada 15 días a predicar allá, les dije que había que acordarse. De la misma manera que debemos de orar sin cesar, debemos de acordarnos de la resurrección de Jesucristo. Porque es un mandato. Acuérdate. Tenga en mente siempre lo que Jesucristo hizo. Y dice que conforme a mi evangelio. Y ahí les hice una pregunta. ¿Qué es el evangelio? Uno recibe respuestas de lo que es el evangelio. Por ahí dijo uno que era Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Y en realidad esos son los evangelios. Pero ¿qué es en sí? ¿Qué es lo que encierra el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Otro dijo que son las buenas nuevas. Pero nada más. Y vamos a ver si son las buenas nuevas. Voy a permitirme este momento para hacer una pequeña oración y ponerle en la mano del Señor este momento. Oremos. Padre Celestial, te doy las gracias por permitirme estar en este momento para dar un pequeño mensaje sencillo de lo que tú hiciste un tiempo como estos, que al final tuviste la resurrección. Te pido de todo corazón que me dirijas con tu Santo Espíritu y que todo lo que sea de hablar sea conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Con permiso. Voy a tomarme un poquito de agua. Porque si no, no me salen las palabras después. El texto para este día está en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4, que dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis, si retenéis, recuerda la palabra, acuérdate, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mis amados hermanos, les respondí a la gente de allá de Cutris que era para mí
el Evangelio. Y a ustedes también les voy a responder para mí qué es el Evangelio. Primeramente, analizando el versículo 3 y 4, saqué 5 puntos muy fundamentales. El primero es que Cristo murió. 2, por nuestros pecados. Y 3, que fue sepultado. 4, que resucitó. Y 5, según las Escrituras. Estos 5 puntos son importantísimos y que tiene sentido para nuestra salvación. De estos 5 puntos saqué 3 pruebas. 3 pruebas de que soy salvo por medio de estos pasos de la vida de Cristo. La primera prueba que tengo es que Jesús es Dios. Y por lo cual somos salvos, porque Él es Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Lucas 3:23 nos dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y ahí vamos demostrando de que Cristo es Dios. Y dice: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Primero de Juan, capítulo 5, verso 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha vencido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en el Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo es Dios. En Juan capítulo 10, verso 17, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muchos hablan de que los romanos tienen la culpa de haber asesinado a Jesucristo, o que los judíos se entregaron a Jesucristo. Y ha habido guerras por eso. Odian a veces los gentiles, a los judíos por eso. Pero Cristo dijo que Él ponía su vida. Él la ponía y Él la tomaba. Porque Él era Dios. Solo Dios puede hacer una cosa de esas. Aún hay muchos versículos que dicen que Cristo es Dios. Hay mucha evidencia. Y qué extraño, hermanos, cómo hay gente que no cree que Cristo es Dios. La segunda prueba es que Él dio su sangre, su preciosa sangre, porque Dios siempre ha demandado que por medio de la sangre viene el perdón de los pecados. Pruebas. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22 al 24. Seguimos la lectura que acaba de hacer. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así,
Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Desde Adán y Eva se habla de la sangre. Adán y Eva pecaron. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces se vistieron con hojas. Y el Señor se dio cuenta, los buscó y les dijo, ¿quién les había dicho que estaban desnudos? ¿Qué es lo que hizo Dios? Les dio vestiduras de ovejas para que haya piel de corderos. Tiene que haber un sacrificio. Derramó sangre para poder vestir a Adán y Eva. Esas son las figuras del Antiguo Testamento. También en Caín y Abel. Caín dio lo mejor de su esfuerzo para el sacrificio. Pero Abel derramó sangre de los corderos. Y Dios se agradó del sacrificio que hizo Abel, porque hubo derramamiento de sangre. También vemos como figura en el tabernáculo cómo se esparcía la sangre en los postes para hacer el sacrificio. Y así sucesivamente en el Antiguo Testamento viene hablándose de la sangre. Y Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Porque Él era el Cordero de Dios, el cual iba a derramar su sangre preciosa para limpiar el pecado de cada uno de nosotros. Hebreos 9:12, 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo vino, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, pero va a venir por segunda vez, ya esta vez no por causa del pecado, sino para llevar a aquellos que le esperan. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo se fue para el cielo y allá tiene su sangre dispuesta a limpiar los pecados de hombres y mujeres que le acepten como Salvador personal, que se arrepienten de la vida en que llevan y cambian su vida. Y todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, serán limpiados, serán perdonados. Prueba número 3 y última. La salvación ha venido a los hombres, a las mujeres y todo aquel que se arrepiente de su pecado. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 14, dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también resucitará por Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Es curioso este versículo, porque en Reina Valera de 1960 dice que a nosotros también resucitará con Jesús. Y en realidad, pues, no debería decir con Jesús, porque ya Jesús resucitó.
Él más bien va a venir con nosotros, por nosotros, y seremos resucitados por Jesús en su segunda venida. La resurrección, la primera resurrección. Y todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús serán levantados. Y los que estén vivos en esos momentos, igual serían transformados. Ahora, mis amados hermanos, somos salvados. Se nos promete que Cristo resucitó. Y por lo tanto, nosotros sus hijos seremos resucitados en su segunda venida, porque Él lo prometió. ¿Amén? Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Yo creo que el Señor va a venir por nosotros. Está pronto a venir. Ojalá venga en esta generación y no veamos la muerte física. Pero siento que falta todavía más. Pero dice Pablo que es mejor estar ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor. Entonces tengo la fe de que si muero antes que Cristo venga, voy a estar en la presencia del Señor. Este mensaje, mis amados hermanos, un mensaje sencillo. Un mensaje que solamente es para que cada uno de los que nosotros escuchamos, recordemos siempre la resurrección de Jesucristo. Y no olvidarlo. No una vez al año, ni cada mes cuando se celebra la cena. Para mí, en respuesta de qué es el Evangelio, y con esto concluyo este mensaje. Para mí el Evangelio es 1 Corintios 15, del 1 al 4, donde se me recuerda siempre, porque es un mandamiento de Dios. También habla de la muerte de Cristo, que se entregó por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las enseñanzas de las Escrituras. Aquí ya no habla de Evangelio, sino de las Escrituras en su total. Si ustedes abren el libro de Daniel, el profeta dice, dando los tiempos, y habla de cuando el Mesías muera. Vea qué interesante. Nuestra salvación vino por el cumplimiento de estos 5 pasos. Si no fuera así, amados hermanos, nuestra predicación sería en vano. Y nosotros seguiríamos siendo simplemente gentiles, perdidos, incircuncisos, sin esperanza y sin un Dios. Seríamos la leña que mantiene el fuego del infierno. No seríamos nada. Solo los judíos tendrían la esperanza de un Dios. Amados hermanos, pero sabemos que Cristo de los 2 pueblos hizo uno. Y si creemos en este sacrificio que Cristo, nuestro verdadero Dios, hizo, si le aceptamos como Salvador personal, la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, como lo dije anteriormente, de todo pecado pasado, del presente y del futuro. Amados hermanos, si alguno de ustedes nunca ha hecho la decisión de aceptar a Jesucristo como Salvador personal, le pido que busque uno de los maestros de escuela dominical, incluso a su mismo amigo o familiar que te invitó a traer acá, cómo aceptar a Cristo, cómo pasar de la muerte a la vida, cómo ser perdonado de esta forma en su totalidad por medio de la sangre de Jesucristo. Hermanos,
es necesario que nos arrepintamos, es necesario que aceptemos a Cristo y que creamos en la vida de Jesucristo hasta su resurrección y más allá, porque todavía está la ascensión y la venida del Espíritu Santo para guiarnos en la vida cristiana. Amados eternos, hermanos, bendiciones en este día. Que tengan un feliz día de resurrección, porque en la resurrección de Jesucristo hay libertad. Que Dios los bendiga.